Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que vinieron a la iglesia. Qué bueno que está aquí el día de hoy, ¿verdad? Y qué bueno los hermanos que por ahí están conectados. Qué bueno que están conectados, ¿verdad? Pero si puede venir al templo, mejor véngase al templo. Amén. La intención y el propósito, ¿verdad?, de las transmisiones es de que aquellos que no pueden venir puedan tener acceso a nuestros servicios, pero el que puede venir, pues haga el esfuerzo, hermano, hombre, caray, y véngase al templo. Amén. Aquí nos edificamos los unos a los otros como lo es enseñado por las Escrituras. Amén. No dejando de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, y más cuando miremos que el día del Señor se acerca, dice. Amén. Así es que véngase al templo, hermanos, no deje de venir. Amén. Y los que estamos aquí, pues qué bueno que vino una vez más, que está aquí, que hace de prioridad en su vida el venir al templo. Amén. Es lo mejor que podemos hacer. Sí, el día de hoy, hermanos, quiero pedirle que me acompañe a Romanos capítulo 12, versículo 12, un versículo por ahí. Como lo vaya encontrando, póngase de pie conmigo para darle lectura, por favor. Este mensaje tiene por título Confiados en nuestra esperanza. Dice Romanos 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, dice constantes en la oración. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque tu palabra, Señor, es hermosa, Señor. Dios, es apta, Señor, para bendecir nuestras vidas, para ayudarnos a comprender tu corazón cada día, Señor. Conducirnos, Señor Dios, a tu presencia, Señor. La intención de tu palabra es transformarnos, Señor, como dice el versículo 2 de este mismo capítulo, precisamente Romanos 12, Señor, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Dios. Queremos pedir que Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, seas tú, Dios, hablando, tocando nuestros sentidos, Señor, entrando ahí a las fibras más sensibles de nuestro corazón, Señor, para convencernos, mi Dios, de la importancia de escuchar tu voz, Señor, y escuchar el mensaje, Señor, que nos presenta, Señor, cada que tenemos oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que si hay alguna preocupación, alguna carga en tu iglesia, toma el control, Señor, en estos momentos. Declaramos victoria en el nombre de Jesucristo, Señor, sobre cualquier situación, sobre cualquier problema, sobre cualquier enfermedad, Señor, y declaramos que tú asientas tu reino, Señor Dios, en cada vida, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Le decía, ¿verdad? Confiados en nuestra esperanza. ¿Sí? Y si observamos, hermanos, en este versículo, encontramos un completo, yo miro un completo modelo o estilo de vida, hermanos, que la Biblia sugiere en todas sus partes para todos aquellos que somos llamados hijos de Dios. Un complemento, ahí está un todo en esas tres frases, hermanos, que utiliza aquí el apóstol para explicar la importancia de mantener ciertas actitudes en nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? Habla de nuestra actitud, habla de nuestra personalidad y en una frase, hermanos, o en una línea aquí de palabras nos enseña, le decía, el estilo, el modelo, ¿verdad?, que la Biblia sugiere de vida cristiana que usted y yo debemos de vivir. Y vamos a verlo, ¿verdad?, en un momento. Pero en los últimos tiempos, hermanos, usted se ha dado cuenta, el mundo está alerta, ¿verdad?, a ciertos, y yo digo que hasta cierto punto preocupados por lo que está sucediendo, ¿verdad?, en estos últimos años, ¿verdad? Mirábamos hace unos 3 años atrás, 2 años atrás, el comienzo de una enfermedad que pues ahora sigue todavía, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Enfermedades, miramos desastres naturales, ¿verdad? Recientemente por allá en Siria, ¿verdad? Sufrió
terremoto, algo tremendo, no sé si usted ha escuchado por ahí, desastres naturales que hemos estado mirando, pues en todos estos años, en los últimos 2 o 3 años, se ha mirado mucho movimiento, hermanos, en la naturaleza, como en las situaciones, le decía, de enfermedades, ¿verdad? Y ahora, hasta recientemente, hasta la existencia de extraterrestres, ¿no? ¿Verdad? Ya hay gente preocupada por esto. No puede faltar quien por ahí aproveche pues todo esto para hacer sus memes ahí, ¿verdad? Y poner cosas ahí acerca de todas esas situaciones. Pero al estar analizando las cosas, estar meditando en ello, hermanos, como que digo yo, hasta cierto punto da tristeza. Da tristeza, hermanos, lo que está sucediendo. Me refiero a no todas esas cosas, ¿verdad? Que sabemos que pues bueno, dice precisamente ahí en Romanos el capítulo 8, ¿verdad? Que la misma creación está sufriendo, hermanos, por lo que a lo que ha sido sujetada, ¿verdad? Al yugo que ha sido sujetado y esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así es que tenemos trabajo que hacer usted y yo. Pero da tristeza, hermanos, mirar que hoy en día hay personas que están más alertas y al pendientes por la llegada de los extraterrestres que por la venida de Jesucristo. Da tristeza mirar que en estos momentos el mundo, entre ellos contada la iglesia también, hermanos, tiene mucho más grande temor en perder la vida que perder la salvación o adquirir la salvación. En este tiempo la gente está más preocupada por el peligro de recibir alguna enfermedad que debilite su salud, como les mencionaba, ¿verdad? La que entró hace unos años, el coronavirus, que el peligro de no recibir la corona de vida. Amén. Pero hoy, hermanos, más que nunca, en este tiempo, hermanos, nosotros, la iglesia, debemos de practicar y predicar, hermanos, con mayor fe en el Señor, ¿verdad? Nuestra fe en Jesucristo debemos de presentarla, hermanos, con mayor pasión, ¿sí? Y contagiar a los demás, hermanos, a la gente, a nuestras comunidades, ¿verdad? A nuestras familias con mayor rapidez que cualquier tipo de preocupación desalentadora que pueda tener el mundo en este tiempo. Somos llamados, hermanos, a compartir el evangelio de Jesucristo, a transmitirlo, a ser agentes transmisores, hermanos, del evangelio de Jesús. No de malas noticias, no de críticas, no de juicios, hermanos, no de posibles, hermanos, situaciones, ¿verdad?, que estén sucediendo, sino del evangelio de Jesucristo. Amén. Debemos de ser, hermanos, como es el cobre con la electricidad, un transmisor potente, hermanos, de esa fuerza, ¿sí? Ustedes y yo debemos de ser un transmisor potente, hermanos, de la fuerza del Espíritu Santo en esta generación que tanto necesita a Dios. Les decía, a nuestra familia, a nuestra comunidad, entre hermanos, ¿verdad? Qué motivante es, hermanos, el que estemos todos llenos del Espíritu Santo, hermanos, y seamos gente apasionada por Dios, apasionada, hermanos, por seguir sus principios, apasionadas, hermanos, como decíamos hace una semana, por obedecer. Haciendo un pequeño paréntesis, hermanos, acerca de la oración se mencionaba hace un momento, ¿verdad? Hermanos servidores, los espero aquí, ¿verdad? La congregación está invitada a la 1:30, los servidores los necesito aquí, hermanos, a la 1:30. Pequeño paréntesis. Así es que se lo dejo ahí, ¿verdad?, en el corazón. Lo espero a la 1:30, porque usted y yo tenemos una responsabilidad como servidores, amén, de preparar este lugar. Así es que lo espero siguiente domingo a la 1:30. Servidor. Los demás son bienvenidos. Amén. El consejo de la palabra, hermanos, en cuanto a todas estas situaciones están bien claras, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, nos dice este versículo en 3 frases, hermanos. La primera diciéndonos, ¿verdad? Y voy a cambiarlas de orden en el sentido que usted y yo debemos, hermanos, de comprenderlas, ¿sí? Debemos, hermanos, seguir con resiliencia. ¿Has escuchado esta palabra? Ha sido más común en estos últimos años escuchar esta palabra. Debemos seguir con resiliencia, hermanos, el consejo de la palabra de Dios ante todos los procesos complicados y desalentadores de la vida, ¿sí? Leíamos, hermanos, el versículo 12, ¿verdad? Dice ahí:
Sufridos en la tribulación, la segunda parte. Mire, vamos a 2 Corintios, capítulo 6. Mire el versículo 9 en adelante, dice el versículo 9. 2 Corintios 6:9 dice: como desconocidos, sufridos en la esperanza, nos dice. Dice ahí, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo. Dice ahí todo. Amén. Poseyéndolo todo, hermanos. ¿Y qué sentido, qué contexto tiene esta palabra? Usted y yo poseemos todo, hermanos. Dios es el todo, ¿sí o no? Y está en nuestros corazones, si ustedes y yo somos hijos de Dios. Si no, pues entonces no tenemos nada. Amén. Pero con el Espíritu Santo en nuestros corazones, hermanos, dice el apóstol, lo tenemos todo. Y dice aquí, hermanos, la palabra exacta que el apóstol Pablo, hermanos, utiliza ahí en Romanos 12:12 para decir sufridos en la tribulación. Sí, está utilizando la palabra griega upomenontes. Y upomenontes, hermanos, es equivalente o equivale a coherentemente ser pacientes y resistentes. O es mejor descrita precisamente por la palabra que le decía, resilientes. ¿Sí? Resilientes, que describe una cualidad de ciertos metales a no partirse ante la presión puesta sobre ellos, como el hierro. ¿Sí? Una cualidad de no doblarse ante la presión como el plomo. Y regresa, hermanos, a su estado o posición original cuando cesa la presión. Lo hace como un resorte. Amén. Debemos de seguir con resiliencia, hermanos, el consejo de la palabra de Dios ante los procesos complicados y desalentadores de la vida. Le decía, sí, sufridos en la tribulación. Eso es lo que significa que a pesar de las circunstancias complicadas de la vida, ustedes y yo seguimos sometidos a la autoridad de Dios. Seguimos el consejo de la palabra, hermanos, aun cuando las circunstancias nos griten, hermanos, que necesitamos hacer algo diferente. Sí, seguir con resiliencia, hermanos, la palabra, el consejo de la palabra. Sí. En términos humanos, la resiliencia es la capacidad de hacer, hermanos, frente a las adversidades de la vida. ¿Sí? Una capacidad de permanecer firmes ante la adversidad y de transformar, hermanos, transformar el dolor en una fuerza motora, en una motivación, hermanos, para superarse y salir fortalecidos de ella. Eso es lo que es resiliencia. Una persona resiliente, hermanos, en términos espirituales, es tener la capacidad. Y esto no se les da a todos, hermanos, lamentablemente. Deberías de darse a todo aquel que cree en el Señor, que cree en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Pero, hermanos, ser resiliente es tener la capacidad de comprender que Dios es el diseñador perfecto. ¿Sí? El perfecto diseñador, el perfecto creador, el perfecto ingeniero, arquitecto o escultor, o cualquier, hermanos, metáfora que usted quiera usar para describir a Dios. Él es de nuestra vida el diseñador, el creador, el ingeniero, el arquitecto, el escultor de nuestra vida. Y Él tiene absoluto, hermanos, control de nuestra salud, de nuestra seguridad y de nuestro destino. Dios tiene el control de nuestras vidas. Entonces no hay de qué preocuparse. ¿Sí? Ser resiliente, hermanos, es comprender,
tener la capacidad de comprender que Dios está en control. Dios está en control de nuestras vidas. Sí. Nos dice el Espíritu, sufridos en la tribulación, o sea, resilientes en la tribulación. ¿Sí? Pacientes, resistentes en la tribulación, hermanos, es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Amén. Le decía, aquí encontramos, hermanos, en estas tres frases que vamos a mirar, encontramos el diseño, hermanos, o el modelo de Dios, el ejemplo de la vida cristiana. Un cristiano tiene que ser resiliente. Tiene que, hermanos, ser sufrido en la tribulación. Amén. Le decía, upomenontes, amén, upomenontes, o sea, resilientes. Amén. Sufridos. Sí. Continúa diciendo, hermanos, el apóstol. La tercera parte, hermanos, de este versículo utiliza la frase constantes en la oración. Constantes en la oración, hermanos. ¿Cuál es la meta? Ser resilientes. ¿Sí? Ser resilientes, resistir, hermanos, la prueba, resistir la lucha, resistir, hermanos, los dogmas, hermanos, de la ciencia humana. Las doctrinas que crea pues el ser humano para confundir nuestra fe. Tenemos que resistirlo, pero nos dice el apóstol, es importante hacerlo estando constantes en la oración unos por otros. Constantes en la oración. ¿Cuántos oran aquí? No levante su mano. Ya la levantó, qué bueno que ora. Qué bueno que está orando, hermano. Es importante la oración. Amén. En el año 1952, el presidente en turno de los Estados Unidos, Harry S. Truman, proclamó celebración anual del Día de la Oración, declarando las siguientes palabras: en tiempos de crisis nacional, cuando nos esforzamos por fortalecer los cimientos de la paz, tenemos la necesidad especial del apoyo divino. Amén. Lo declaró un 4 de julio, después lo cambiaron al primer jueves de mayo. Amén, porque el 4 de julio pues se celebra la independencia, ¿no? Pero él recordaba, hermanos, lo que había pasado en aquel tiempo, ¿verdad? Y el dolor que pudo haber causado todo ese proceso de guerra para ser, hermanos, independientes, un país independientes. Y declaró, hermanos, y proclamó ese día como el día de la oración. El día de hoy todavía es el segundo jueves del mes, el primer jueves del mes de mayo, perdón. Sí. En tiempos de crisis nacional, cuando nos esforzamos por fortalecer los cimientos de la paz, tenemos la necesidad especial del apoyo divino, dijo. En el año 2020, al inicio de la pandemia que usted y yo conocemos, el presidente Donald Trump escribió las siguientes palabras en un comunicado dirigido a la nación y declaró el día domingo 15 de marzo como Día Nacional de la Oración, diciendo: este país históricamente ha buscado a Dios por protección y fuerza en tiempos como estos. La oración, hermanos, constantes en la oración, dice el Espíritu Santo. Y somos bienaventurados, hermanos, los que estamos aquí, cuando históricamente nuestros gobernantes han reconocido que la mayor fuente de poder, salud y cuidado proviene del cielo, del Padre de las luces, decía el apóstol Santiago.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Es hermoso escuchar que en tiempos de crisis hay gobernantes que hacen declaraciones como las que hizo el rey David, hermanos, allá en medio de la crisis. Salmo 12, versículo 1 y 2, 121, perdón. Salmo 121, versículo 1 y 2 dice: Él alzaré mis ojos a los montes. Amén. Usted conoce ese versículo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Decía en su declaración, en su salmo, en su cántico de alabanza. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, decía él, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Mi socorro viene de Jehová. Sí, hermanos, si encontramos en estas declaraciones, hermanos, del presidente Truman, hermanos, del presidente Trump, del salmista, diciendo que la oración es necesaria, que es necesario buscar, hermanos, la fortaleza en nuestro Dios. No dejemos de orar, constantes en la oración, dice. Amén. El consejo mejor y mayor ha sido siempre estar constantes en la oración unos por otros, para que Dios guarde y proteja y sobre todo, hermanos, establezca su reino en nuestras vidas. Establezca su reino en nuestros corazones. Amén. Mira, hermanos, las cosas serían muy diferentes si todos permitiéramos que Dios estableciera completamente su reino en nuestros corazones. Si no estuviéramos jalando para allá y para acá, hermanos, tratando, hermanos, de llevar nuestra vida conforme a la lucha que tenemos de nuestras ideologías y el pensamiento de Dios. Es difícil, es difícil, hermanos, pero podemos hacerlo en el Señor. Debemos seguir con resiliencia el consejo de la palabra de Dios ante los procesos complicados y desalentadores de la vida. 2, necesitamos estar constantes en la oración los unos por los otros. Y sobre todo, sobre todas las cosas, amados, permanezcamos gozosos en nuestra esperanza. Permanezcamos confiados en nuestra esperanza. Dice el versículo, ¿verdad? Lo primero que dice: gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza, está diciendo. Nuestra esperanza, hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza no está puesta, hermanos, en nuestras propias fuerzas. Y eso es algo que debemos de entender como hijos de Dios. Nuestra esperanza no está puesta en nuestras propias fuerzas, no está puesta en nuestras propias capacidades, amados, ni sabiduría ni destreza. No está en nosotros mismos. Nuestra esperanza no está puesta en las ciencias humanas. No, hermanos, no debería de estar puesta ahí. Tampoco debería estar, hermanos, en la tecnología más avanzada. No debería de estar ahí. Sí, mucho menos en los países poderosos, hermanos, como Estados Unidos o otras potencias del mundo. Nuestra esperanza no está ahí. Nuestra esperanza debe de estar puesta en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Ahí debe de estar puesta nuestra esperanza, amados. En Jesús y en Jesús solamente. Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. Mira, vaya conmigo.
Colosenses 1, 26 y 27. Ya está ahí. Mire esto, mire lo que dice la palabra. El misterio comienza diciendo que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas. Note todas estas expresiones que están dando, hermanos, a aclarar, hermanos, la idea que usted y yo tenemos acerca de nuestra esperanza. Mire, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Gentiles, aquí habemos, hermanos, conociendo a Cristo. Dice que es Cristo en qué, en vosotros. Cristo en vosotros, que dice la esperanza de gloria. Amén. La esperanza de gloria, hermanos, nuestra esperanza, la esperanza a la que está refiriendo, hermanos, el apóstol aquí, gozosos en la esperanza, está refiriéndose precisamente a Cristo Jesús en nosotros. Amén. Cristo en nosotros, hermanos, la esperanza de gloria, dice ahí. Hebreos 12:2, versículos bien conocido también. Y versículo 3, dice el versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice ahí versículo 3, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, note aquí, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. No nos cansemos hasta desmayar, dice el versículo. Nuestra esperanza, hermanos, debe de estar puesta en Jesús, y en Jesús solamente. Amén. Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, es nuestra esperanza. Amén. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Nuestro pronto auxilio, hermanos, en las tribulaciones. Nuestra fortaleza, hermanos, en las situaciones que están pasando alrededor del mundo, ¿verdad? Las cosas, hermanos, desalentadoras que muchas veces miramos alrededor del mundo. Sí. Y confusiones, le decía también, que pueda presentarnos el mundo. Nuestra esperanza, hermanos, es Jesús. Es necesario presentarnos, hermanos, ante Dios y hacer rogativas, nos dice el versículo, rogativas por nosotros, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad, por nuestra ciudad, por nuestro país, por todas las naciones del mundo, hermanos, haciendo rogativas los unos por los otros. Amén. Gocémonos, amén, en nuestra esperanza. En nuestra esperanza, hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, amados. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Interesantemente, hermanos, antes de abrir
nuestro pensamiento y nuestro corazón ante esta frase, hermanos. Antes de mostrarnos el Espíritu Santo el modelo de la vida cristiana, hermanos, a través de estas tres frases, nos dice algo anteriormente. Mire el versículo anterior, el versículo 11. Versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia. Antes de presentar, hermanos, estas tres frases en el versículo que continuaba, decía: necesitamos ser diligentes. Amén. Esto requiere diligencia. Nuestra comprensión sobre estas palabras requiere diligencia. Necesitamos ser diligentes. Amén. En lo que requiere, dice, no perezosos. Amén. No dejando, hermanos, la falta de interés de nuestro cuerpo muchas veces que abrume nuestro pensamiento y nuestro corazón y nuestro espíritu y nuestra alma para buscar a Dios. No perezosos, dice ahí. Vamos, fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu, hermano. Si hay algo que consuma nuestro corazón y nuestra mente y nuestro espíritu y nuestra alma, que no sea la preocupación por la enfermedad, que no sea las preocupaciones, hermanos, por los desastres naturales, que no sea la preocupación por si existen los extraterrestres o no, sino que sea, hermanos, la confianza que nos da el vivir fervientes en espíritu, hermanos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dice ahí. Amén. Sirviendo al Señor. ¿Cómo logramos esto? Amén. Estando gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. No nos dejemos dominar por nuestra naturaleza, hermanos. Es lo que está diciendo. No nos dejemos dominar por nuestra naturaleza. Dejémonos dominar por el ferviente espíritu que mora en nuestros corazones, para vivir gozosos en la esperanza del Hijo de Dios, que nos ha salvado y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que ha prometido regresar por una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga, gozosos en nuestra esperanza, resilientes en los procesos complicados de la vida, sufridos en la tribulación, pero siempre constantes, orando, buscando fortaleza en nuestro Dios, hermanos. Amén. Buscando fortaleza en nuestro Dios para estar confiados, hermanos, confiados en nuestra esperanza. Amén. Póngase de pie, por favor, y dígale: gracias, Dios. Gracias porque podemos estar confiados, Señor. Podemos estar confiados en nuestra esperanza. Nuestra esperanza, que es el Hijo de Dios, que es tu Hijo, Señor Padre hermoso. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, como lo dice tu palabra, en ese modelo, Señor, en ese ejemplo, Señor, de la vida cristiana. Oh, Señor, diseñado por ti, Dios. Diseñado, Señor, por ti. Tú lo diseñaste, Señor. Tú diseñaste, Señor, el darnos la esperanza. Tú diseñaste, Señor, el que permaneciéramos firmes, pacientes, resistentes, Señor,
resilientes, Señor, ante las circunstancias complicadas de la vida. Tú diseñaste, Señor, la idea de acercarnos a ti, Señor, en nuestros procesos complicados de la vida, Señor, buscando tu rostro y fortaleciéndonos en ti, Dios, en el poder de tu fuerza a través de la oración, amado Dios. Oh, Señor, fortalece nuestro corazón cada día, mi amado. Fortalece nuestras vidas, Señor, para permanecer confiados en ti, Dios. Permanecer firmes, Señor. Seguir hacia adelante, Señor, en este hermoso llamado que nos has dado, Dios. Seguir adelante confiados en ti, mi Dios, en tu palabra, en lo que has llamado a tu iglesia, Señor, a vivir en este tiempo, Dios. Oh, Señor, aquí estamos delante de ti, mi amado, dándote a ti la gloria, Señor. Dándote a ti la gloria, porque eres tú, Dios, en nosotros. Es tu Espíritu, Señor, en nosotros, amado Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo, te adoramos. Vamos, dígaselo a Él. Solo tú.